¿Es el Señor su justicia? Por J. C. Rey, 1816-1900. Este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Jeremías capítulo 23, versículo 6. El tiempo es breve. Un poco más de tiempo y el Señor Jesús vendrá en su gloria. Se formará el tribunal de justicia y se abrirán los libros, y serán reunidas delante de él todas las naciones, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Mateo 25:32 y 2 de Corintios 5:10. Los secretos más íntimos de todos los corazones serán revelados, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, compadecerán juntos a un mismo nivel ante el tribunal, y se verán cara a cara, y uno por uno tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios ante todo el mundo. Apocalipsis 6:15 de referencia. Así está escrito y por lo tanto es cierto y seguro que sucederá. ¿Y qué piensas decir cada uno de ustedes en esa hora? ¿Cuál es la defensa que están preparados para presentar? ¿Cuál es la respuesta que se proponen dar? ¿Cuál es la causa que tienen la intención de mostrar sobre la razón por la cual no deberían pronunciarse una sentencia en contra de ustedes? Queridos amigos, lo que temo es que algunos entre ustedes no saben la respuesta, todavía no han pensado en ella. Están resueltos a pensar en ella algún día, o no les es muy clara en el presente, o han inventado un plan ingenioso y plausible que no coincide con el criterio de la Biblia. ¡Ay! ¡Qué caso terrible el de ustedes! La vida es tan incierta. Los más hermosos o los más fuertes aquí presentes pudieran ser los próximos en partir de este mundo. No se puede hacer un acuerdo con la muerte, y aún así no pueden ustedes decirnos en qué depositan su confianza. En el gran día final no faltarán testigos, sus pensamientos y palabras y acciones aparecerán escritos uno tras otro en el libro. Nuestro juez es el escrutador de nuestro corazón. No obstante, y a pesar de todas las realidades, muchos de ustedes duermen como si la Biblia no fuera veraz. Son demasiados los que no saben cómo ni por qué se debe escapar de la ira y condenación de Dios. 1. Primero, entonces, quiero mostrarles cómo tienen que contar con alguna justicia. La Biblia dice claramente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres. Ver Romano 1:18. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Ver 1 Corintios 6:9. E irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Ver Mateo 25:46. Vestido con la coraza de justicia, dice Pablo en Efesios 6, versículo 14. ¿Y cómo puede uno atreverse a decir que puede entrar en el cielo sin ella? Quiero exponer la necesidad de todos aquellos que hablan de la misericordia de Dios superficialmente y usando generalidades. Los hombres dicen con frecuencia, cuando uno insiste en que piense en su salvación, es cierto, no soy lo que debo ser, he quebrantado con mucha frecuencia la ley de Dios, pero Él es muy misericordioso y confío en que me perdonará. Ahora bien, queridos amigos, afirmo firmemente
que esto es una falsa ilusión tremenda, un refugio de mentiras que no tendrá validez al compararla con las Escrituras, y es más, no perdurará ni un instante en el fuego de las pruebas y aflicciones. ¿Nunca han oído decir que Dios es un Dios de santidad perfecta, santo en su carácter, santo en sus leyes, santo en su morada? Habla de toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Levítico 19:2. Él es Dios santo, dice Josué. Yo soy Señor vuestro Dios. Levítico 19:2. El Dios santo, dice Josué 24:19, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 y el libro de Apocalipsis, hablando de la morada celestial, dice: y no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Apocalipsis 21:27. Y me van a decir en vista de todos estos versículos que el hombre corrupto, impuro, profano, como lo somos ciertamente los mejores de nosotros, podrá pasar por el juicio ardiente de nuestro Dios y entrar a la Jerusalén celestial simplemente confiando en la misericordia de su Creador, sin siquiera un solo trapo para cubrir sus iniquidades y tapar su impureza. No puede ser. La misericordia de Dios y la santidad de Dios requieren la reconciliación y ustedes todavía no la han buscado. ¿Y nunca han oído que Dios es un Dios de justicia perfecta, cuyas leyes no pueden quebrantar sin castigo, cuyos mandamientos tienen que ser cumplidos so pena de muerte? Porque todos sus caminos son rectitud, dice el libro de Deuteronomio, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, Deuteronomio 32:4, justicia y juicio son el cimiento de su trono, dice David en el Salmo 89:14. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dijo Jesús. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, versículos 17 y 18. ¿No se tiene que cumplir entonces? ¿Cómo puedo ayudarles a aprender que no basta con recurrir a la misericordia de Dios? Leo en la Biblia acerca de dos caminos únicamente. Uno es que cumpla toda la ley uno mismo. El otro, que uno recurra a que otro lo haga por uno. Les digo pues que tienen que tener en cuenta tanto la misericordia de Dios como la justicia de Dios, y esto ustedes no lo han hecho aún. Bien dicen ustedes que todavía no son los que deberían ser, pero agregan que Dios es misericordioso. Les respondo que esto no tiene validez según la Biblia. La carga del pecado es muerte. El que ofende en un punto es culpable de todos. Dios exige que sus demandas sean pagadas en su totalidad. ¿Tienen que pagar toda la deuda ustedes mismos o contar con un tercero que lo haga? Dios es indudablemente todo amor. No quiere la muerte de ningún pecador, pero por más pequeñas que sean sus iniquidades, no pueden descartarse hasta que todas las demandas de su ley hayan sido satisfechas hasta el último detalle, por algún medio, pues tienen que lograr ser considerados justos y de otra manera resulta claro que no pueden ser salvos. 2.
Prometí en segundo lugar mostrarles que no tienen justicia propia y por lo tanto no pueden ser salvos por sus propios medios. Observen la ley de Dios y midan sus requisitos. ¿Acaso no pide de cada uno una obediencia perfecta, sin pecado de principio a fin, en pensamiento y palabra y obra, sin ni una ápice de fallas? ¿Y dónde está el hijo o hija de Adán que pueda decir, todo esto es cumplido? Hasta tomaría el caso del mejor cristiano entre vosotros y le preguntaría si puede mencionar un solo día que no haya pecado en muchas cosas. Oh, cuánto nos contaría de sus divagaciones al orar, de lo deshonroso de sus pensamientos, de su indiferencia hacia Dios, de su falta de amor, de su orgullo, mal temperamento, vanidad, pensamientos mundanos. Algunos nos dicen que el arrepentimiento y la enmienda nos capacitarán para prevalecer en el gran día, pero la Biblia no lo garantiza. No hay duda que sin estas cosas ninguno de ustedes entrará en el reino de Dios, pero no pueden librarse de sus pecados ni soportar la severidad del juicio de Dios. Algunos dicen que confían en su vida bien vivida, nunca le hicieron mal a nadie, siempre han hecho lo mejor que han podido y entonces esperan que serán contados justos. Queridos hermanos, esto es una triste ilusión. Hagamos que nos digan de un solo día en que no se han quebrantado aquella ley espiritual encontrada en el Sermón del Monte. ¿Qué? ¿Nunca tuvieron un pensamiento malo? ¿Nunca tuvieron una mirada impura? ¿Nunca dijeron algo hiriente? ¿Nunca codiciaron? ¿O que nos digan de una sola hora cuando no dejaron de hacer algo que estaba en su poder hacer? Entonces, ¿no resulta claro que no leen las escrituras o que descuidan sus preceptos si es que las leen y entonces, de cualquier manera, no están actuando de la mejor manera posible? Algunos dicen que confían en que su sinceridad los hará salir victoriosos en el juicio. Quizás no tengan opiniones claras, pero siempre han tenido buenas intenciones y entonces esperan ser aceptados. No puedo encontrar para ellos ningún lugar en el cielo. Por último, algunos dicen que pueden argumentar su derecho a la justicia avanzado en los formulismos y ordenanzas de su religión. No nos han ordenado Dios, dicen, que honremos su palabra, su casa, sus ministros y sus sacramentos. Hacemos todo esto, así que seguramente nos aceptará. No encuentro esto en la Biblia. Ahora quiero mostrarles claramente que no tenemos ningún mérito en que apoyarnos. La doctrina puede parecer dura y desagradable y no obstante hay algunos que la aceptan en un momento importante de sus vidas, si nunca la aceptaron antes. Me refiero a la hora de la muerte. Vean entonces que ansiosos se ponen casi todos, a quien Dios permite conservar el uso de sus sentidos. El día del juicio aparece entonces tal como es. El hombre se siente desnudo y vacío. Sabe que está a punto de escuchar esa pregunta terrible. ¿Qué tienes que decir acerca de por qué no debes morir por esta larga lista de pecados? Y si no da la única respuesta posible, el panorama delante de sus ojos no puede ser más que sombrío, negro y sin esperanza. En suma,
Tanto las Escrituras como su propia experiencia son una prueba irrefutable que nada que podamos hacer puede salir victorioso bajo el examen de Dios. Pero, ¿qué vamos a hacer? Quizás se pregunten, parece que nos quitó usted toda esperanza. Nos dijo primero que tenemos que contar con algo de justicia y ahora nos ha dicho que no tenemos por nosotros mismos nada de ella. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién hemos de recurrir? ¿Qué quiere usted que digamos? ¿En quién hemos de confiar? 3. Prometí en tercer lugar decirles cómo Dios puede ser un Dios justo y a la vez mostrar misericordia y justificar al peor impío. El Señor Jesucristo ha hecho lo que nosotros deberíamos haber hecho y sufrió lo que nosotros deberíamos haber sufrido. Ha tomado nuestro lugar y se ha convertido en nuestro sustituto en la vida al igual que en la muerte, y todo por el bien de criaturas desgraciadas, corruptas, ingratas como nosotros. Entonces, ¿no es acertado llamarlo el Señor justicia nuestra? Cristo fue considerado un pecador y por lo tanto fue castigado por nosotros. Nosotros somos considerados justos y por lo tanto glorificados en Él. Él fue considerado como un pecador y por lo tanto fue condenado. Nosotros somos considerados justos en Él y por lo tanto justificados. La ley de Dios ha sido satisfecha y ahora podemos ser salvos. El pecado ha sido castigado y ahora los pecadores podemos ser fieles. Podemos ser libres. Dios ha demostrado ser un Dios santo y no obstante puede ser el salvador del hombre culpable. Querido amigo, ¿no son maravillosas estas cosas? ¿No son estas buenas nuevas para el cansado y cargado? El Señor mismo es nuestra justicia y será nuestra defensa y nuestro alegato cuando la tierra y todas sus obras se hayan consumido. Y suene la trompeta y los muertos se levanten incorruptibles y el pastor principal aparecerá para juzgar a los hijos de los hombres. ¿Quién acusará entonces como culpable a los que han acudido a Cristo? ¿Se atreverá alguien a decir que no ha hecho todo lo requerido? El Señor, responderemos, es nuestra justicia. Ahora bien, ¿habré predicado en vano, queridos amigos, si esta misma mañana ustedes no se preguntan, ¿es el Señor mi justicia o no? No sé cómo puedo enfatizar la importancia de esta pregunta y no obstante con tristeza me temo que muchos de ustedes no pensarán que hablo en serio. O quizás supongan que la pregunta es provechosa para sus vecinos, pero no muy necesaria para ustedes. Digo esto para darle una seria advertencia y ahora vuelvo a decir a cada hombre y mujer y niño, ¿es el Señor tu justicia o no lo es? Sé que aquí hay dos grupos. Uno responderá si es honesto, me temo que no. Y el otro contestará, confío que lo es. Quiero entonces concluir este sermón con algunas palabras a cada uno de los dos grupos. Primero, ofreceré consejo a los que entre ustedes están preparados para decir, confiamos en que el Señor Jesús es nuestra justicia. Respondo entonces y creo que no me equivoco. ¿Han hecho una buena profesión de fe? Pero les pido que se examinen diariamente y se aseguren que ustedes mismos no se están engañando.
Asegúrense que su boca no esté afirmando más de lo que su corazón ha recibido y sabe. Asegúrense de que su vida y sus palabras coincidan completamente. Muestren a todo el mundo que Él, en quien confiamos, es nuestro ejemplo, tanto como nuestra justicia, y que mientras esperamos su segunda venida, se esfuercen diariamente a ser más como Él. Estudien para ser santos, así como Él los ha llamado y lavado en su propia sangre, es santo. Cuídense de dar a los enemigos del Señor ocasión para blasfemar. Los están observando muy de cerca. No se pueden ustedes esconder. Estén siempre diciéndose a sí mismo, ¿qué haré? ¿Y cómo me comportaré? Para demostrar mi gratitud al Señor, a Él, quien cargó con mis pecados y me ha dado su justicia. Pero tengan por seguros que si el mundo dice, ¿qué hacen estas personas que sean más que lo que hacen los demás? Y si los que viven con ustedes no pueden ver que ustedes permanecen en Jesús, si no tienen fruto de ninguna clase para mostrar, si no son habitual y cotidianamente sobrios, justos, santos, moderados, humildes, mansos, cariñosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor con hambre, sed de justicia, si no tienen nada de esto, son casi como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Están arruinando su propia alma, y en el día del juicio recurrirán en vano al nombre de Jesús. El Señor dirá, no los conozco, en realidad nunca acudieron a mí. Solo queda ahora hablar a aquellos entre ustedes que no pueden decir, el Señor es nuestra justicia. Ciertamente, amigos queridos, me aflige la condición de ustedes. No puedo comprender nunca puedo, qué argumento usar para apagar la insistencia del Espíritu de Dios, detener el ardor de su propia conciencia. Realmente sospecho que nunca discuten, nunca razonan, cierran los ojos y tratan de olvidar sus propias almas que perecen. Pero no conocen todavía ese versículo de la Biblia que declara: los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Salmo 9:17. No los que ridiculizan o que insultan, sencillamente todos los que sencillamente olvidan. Y no conocen este otro versículo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, versículo 3. No dice abusar o no creer ni negar, sino sencillamente descuidar. Y esta, me temo, que es una acusación que no pueden hacer a un lado. ¡Ay! Piensen en que la muerte puede estar cerca. La indiferencia desidiosa de ustedes cambiará entonces. Pero sin Cristo encontrarán un aguijón en esa hora que ningún poder propio podrá jamás quitar. Piensen en la eternidad, en el infierno. Nada de amigos alegres, nada de divertidas habladurías, nada de ruidosas juergas nocturnas, nada fuera del sufrimiento
inalterable, incesante, tormento indescriptible, lamento. Piensen en el juicio de ustedes. El nombre de cada uno será llamado por turno y comparecerá ante la presencia de millones reunidos. Pastores, padre, madre, esposa, hijos, parientes, todos los verán. Cada uno tendrá que dar cuenta de sus acciones y sabrá que será condenado. Pero ¿quién será el que dictamine la sentencia? No hay un ángel, ni siquiera Dios el Padre, sino el Señor mismo. ¡Ay! Pensamiento punzante que destroza el corazón. El Señor Jesús, cuya sangre y justicia ahora rechazan, será el que pronuncie su condena. No conozco nada que habría de impedir su salvación si está usted dispuesto. Pero escuche bien, no le prometo nada más allá de hoy. He aquí ahora es el tiempo aceptable. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2. Hasta aquí puedo ir, pero no puedo dar un paso más sobre la tierra firme. Si rechaza el consejo de Dios ahora, no puedo prometerle ni al más joven entre ustedes otra oportunidad. Mañana pudiera interferir la muerte, o Jesús pudiera volver para juzgar, y será demasiado tarde. Vuelvan a sus casas, y si valoran su alma y hacen de las palabras del texto una oración, y ruegan al Señor que los reciba y sea la justicia de ustedes, Señor Jesús, ven pronto a cada corazón. Amén y amén. Tomado de El Señor, justicia nuestra. Del libro La carrera cristiana de J. C. Ryle, 1816-1900. Obispo de la Iglesia Anglicana, autor de Santidad, Nudos desatados, Senderos viejos, Pensamientos positivos acerca de los Evangelios y otros. Nació en Inglaterra.